ácido nucleico para formar la cromatina. Entonces, todas las proteínas, a lo que quiero llegar es que todas las proteínas tienen carga. Y por lo tanto, las proteínas se pueden desplazar o se pueden mover en un campo eléctrico, porque son atraídos según las cargas que tengan. Según las cargas que tienen, se pueden mover en un campo eléctrico, porque ellas están cargadas. ¿Ya? Y entonces la electroforesis es una técnica donde yo voy a explicar la más sencilla. Yo tomo gelatina, ya al fin de cuentas la agarosa, que es lo que se usa en este tipo de electroforesis que yo voy a describir, es una gelatina. ¿Ya? De hecho, la agarosa se usa como base para hacer mermelada, para hacer los helados, en alimentación, y se saca de las algas. ¿Ya? Entonces esa agarosa es una gelatina. ¿Ya? Yo entonces vengo, que es lo que muestra arriba la figura, pongo esa gelatina, y antes que esa gelatina, ¿no es cierto?, se ponga dura, ahí donde dice pocillos arriba, ahí yo, antes que la gelatina se ponga dura, yo meto un peine. O sea, meto como una peineta, pero con las puntas cuadradas. Y que además es una peineta, por así decirlo, que no llega hasta abajo de la gelatina. No llega hasta abajo del receptáculo o recipiente que tiene la gelatina. ¿Ya? Por lo tanto, cuando la gelatina gelifica, yo saco la peineta y me queda entonces esa gelatina con hoyitos cuadrados. Eso es lo que yo veo ahí que se llama pocillo. Y ahí yo tomo entonces, dije, es una técnica para separar proteínas. Entonces supongamos que yo quiero saber cuántos tipos de proteínas hay en un hígado de ratón. Bueno, agarro el hígado, lo macero, lo muelo, hago un extracto, y ese extracto, con una micropipeta, voy y cargo en los pocillos, ¿ya? Pero en el 2, en el 3, en el 4, en esos pocillos, en el 1 no. En el 1 yo voy a poner un marcador de peso molecular. ¿Qué es eso? Es un grupo de proteínas cuyos pesos yo ya los conozco, porque si no, no voy a saber de qué tamaño o qué características tienen las proteínas que yo pretendo separar del hígado. Y coloco entonces en el primer carril un marcador de peso molecular, ¿ya? Y si se fijan en la figura de la derecha abajo, ya a la izquierda de la figura dice patrones o marcadores de DNA, que dice fragmentos de tamaño conocido. En este caso es una electroforesis de ADN, ya, pero es lo mismo para proteínas. Entonces, yo compro, eso se compra. Yo compro un tubo y vienen distintos tipos de proteínas con distintos pesos, porque es la única manera que yo pueda tener una idea. Miren, fíjense en esa imagen que les pedí, la imagen de abajo de la derecha, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo sé que esta primera rayita negra pesa 5000 Dalton, ¿ya? Y esta que está aquí, la segunda, pesa, eh, ¿cuánto dije arriba, perdón? 5000 Dalton. 5000 Dalton, gracias. Ya. La de arriba pesa 5000, supongamos. Esa es una proteína conocida de 5000 y esta es una de 2000. 2000. Entonces, cuando yo hago la electroforesis, que significa, ¿no es cierto?, que después de que cargué, se sumerge eso en un buffer, en una solución que tiene sales, y se aplica la corriente, y la corriente hace que las proteínas se mueven, y las proteínas se mueven según su peso y según su tamaño. Ya las proteínas se mueven según su peso y según su tamaño, porque ese gel de gelatina, que a mis ojos es compacto, es continuo, microscópicamente hablando no es así. Microscópicamente hablando es como un entramado. Y entonces las proteínas se pueden mover por ese entramado dependiendo de su peso y su tamaño. Y por eso es que se separan, porque las que son más pesadas no pueden avanzar mucho porque rápidamente el entramado no se los permite. Sin embargo, las que llegan hasta el fondo, acá abajo, son las más livianas y las más chicas, las que se pueden mover más. ¿Ya? Entonces, cuando yo termino de hacer la electroforesis, yo puedo saber, porque acuérdense que yo estoy pretendiendo saber cómo son esas proteínas. Entonces yo vengo y digo, a ver, esta pesaba 5000, esta pesa 2000. Por lo tanto, esta prácticamente pesa los mismos 5000 que esa. Y estas dos, ¿no es cierto? Si esta pesa 2000, esta podría pesar 4000 y esta podría pesar 3000. Y las siguientes pesan los mismos 2000 que estas. Y así yo voy sabiendo entonces cuánto pesa cada proteína. A lo mejor después, en este caso, para saber bien, yo puedo volver a hacer otra electroforesis con las mismas proteínas, pero cambiando el marcador de peso molecular. Cosa de que yo pueda dirimir bien qué es lo que está pasando aquí en el medio. ¿Ya?
porque existen diferentes marcadores o patrones de peso molecular. Uno lo compra según lo que uno quiere. Si yo estoy trabajando con proteínas grandes, yo compro un marcador de peso molecular que es para proteínas grandes. Si yo estoy, no sé muy bien lo que me voy a encontrar, entonces yo puedo comprar un broad range, que se llama, o sea, de rango amplio, donde va a haber un marcador que tengo de las muy pesadas, medianas y muy livianas. Medianas y muy livianas, bien digo, ¿se fija? Entonces, eso es la electroforesis, ni más ni menos. Es una técnica que me fue creada para separar proteínas, pero que luego se aplica en ADNs y que básicamente, entonces, si voy al fundamento, se puede realizar. ¿Por qué? Porque las proteínas están cargadas eléctricamente. Y entonces se pueden desplazar, se pueden mover atraídos por las cargas en un campo eléctrico. No sé si le aclaro un poco más. Sí, profe, ¿y qué relación tendría esto con las isoenzimas? Bueno, partamos por la definición. Isoenzimas. Enzimas, ¿no es cierto?, que hacen lo mismo, que cumplen la misma función, pero que difieren en su peso, en su tamaño, en el grado de acción. ¿Qué significa eso? Que unas son más rápidas, otras son más lentas. Que difieren en el pH óptimo de acción. O sea, supongamos yo tengo esa enzima que hace una función X en el intestino, donde hay un pH que es distinto de una enzima que está en el cerebro, que hace la misma función. Entonces hay una diferencia en el pH en el intestino que en el cerebro, pero hacen lo mismo. Esas son las isoenzimas. Son enzimas que hacen lo mismo, pero que están puestas en un mismo individuo. No está comparando entre especies, está hablando en un mismo individuo, ¿ya? Una enzima que hace lo mismo en el cerebro, que en el hígado, que en el páncreas. Pero cuando yo las comparo, veo que son diferentes, ¿ya? Y el caso que nosotros usamos en clases es la deshidrogenasa, el piruvato de la rata, ¿ya? Y, o no, del ácido láctico de la rata, y que entonces estudiándola se dieron cuenta que estaba formada por dos tipos de monómeros en variable proporción. O sea, normalmente las isoenzimas son enzimas en estructura cuaternaria. Son enzimas en estructura cuaternaria. Entonces, si yo tengo, en el modelo que yo usé, si yo tengo una proteína en estructura cuaternaria, una isoenzima, que está formada por solo por monómeros M, que eran los redonditos que pesaban 2 kilodalton en mi ejemplo, y tengo otra que está formada por los 4 monómeros H, que eran cuadrados, que eran más grandes y pesaban 4. Entonces, la primera, pesa 8 y esta pesa 16. Y ya lo dije, los monómeros son más grandes. Entonces, se fija, cuando yo las pongo en una electroforesis, sabiendo usted, según lo que yo acabo de recordarle, que esta pesa 8, que tiene un tamaño menor, y esta pesa 16 y tiene un tamaño mayor, ¿cuál de las dos va a llegar más lejos en la electroforesis? ¿Me siguió, no? Me perdí, profe. No hay problema. No hay problema. Mire, voy a usar el mismo ejemplo del video, ¿ya? Este es el monómero M y pesa 2 kilodalton. Este es el monómero H y pesa 4. Yo puedo tener, y fue el ejemplo que yo acabo de usar, esa isoenzima está formada por 4 monómeros M, pero tengo esta otra isoenzima que está formada por 4 monómeros, pero H. Entonces, evidentemente, que el peso de este es 8, con ese tamaño. El peso de esto es 16, con ese tamaño. Y entonces, yo voy a hacer como si tuviéramos un supermicroscopio electrónico. Cuando usted pone, estoy mirando el gel de lado, ¿ya? Cuando usted pone a esas proteínas
a esas dos adentro del gel y que corran eléctricamente, y ahora lo vamos a dibujar acá de lado, ¿cierto? Vamos a hacer de cuenta que aquí colocamos al primero, al que está formado por 4 redondos, y aquí vamos a colocar el segundo, que es el de 16 pesos, 16 kilodalton de peso. Cuando yo las coloco aquí, para que corran, ¿cuál de las dos llega más lejos? No me acuerdo si era la que tenía mayor peso. No, pero no se trata de que se acuerde, sino que la idea es que me siga la explicación. Entonces, si esto opone oposición, si es un entramado que evidentemente va a ir colando, ¿no es cierto? Va a ir colando, entre comillas colando. Entonces, este entramado, ¿a cuál de las dos le opone más oposición? Valga la redundancia. Este entramado, ¿a quién se le opone más? ¿A la más chica o a la más grande? ¿A la más grande? A la más grande. Entonces, por eso es que la primera llegará hasta acá, perdón, hasta acá. Espérense un poquitito. Casa, Ay, me borró todo. Qué horror. Pero no importa, voy a hacer esa parte de nuevo. Porque ya la parte final. Entonces, como usted dijo, como esta es más chica y pesa menos, va a llegar hasta por allá, pero esta otra va a llegar hasta por acá nomás. ¿Se fija? Así se correlaciona el tema de la isoenzima con la electroforesis, porque dice que como tienen distinto peso y distinto tamaño, tienen distinta movilidad electroforética. Eso es lo que yo estoy viendo, ¿ve? Si yo le hago mirar ese dibujo y le pregunto a usted, a ver, ¿se movieron igual en la electroforesis? Usted me va a decir, no, no se movieron igual. Po. La que es más chica llegó más lejos y la otra llegó mucho más atrás porque es más gorda y es más pesada. Digo, correcto. ¿Y qué es eso? Bueno, eso es distinta movilidad electroforética. Entonces cualquier proteína se va a mover en una electroforesis según su peso y según su tamaño. Y por eso entonces es que nosotros podemos, ¿no es cierto?, al final de la electroforesis, tener esto, tener el de abajo a la derecha, ¿no es cierto?, un gel donde están todas las proteínas separadas, o ADNs, como usted quiera, por su tamaño. Porque eso es lo que permite la electroforesis, separar por peso y por tamaño. ¿Sí? No sé si... Entonces, siempre las que sean de menor tamaño o de menor peso van a ser las que van a correr más. Exactamente. Eso es lo que... Ah, ya, por ejemplo. Siempre la que es, porque tiene menos oposición. Porque la verdad es eso, mire. De hecho, mire, estos son tecnicismos, ¿eh? Son tecnicismos nomás. Aquí fíjese el cuadrado que está a la izquierda. Dice composición de porcentaje del gel y la resolución conseguida. ¿Se fija? Es decir, si yo quiero filtrar cosas que son muy chicas, yo tengo que usar grandes concentraciones de agarosa o de acrilamida, que es una sustancia sintética, pero que cumple el mismo objetivo, perdón. Cumple el mismo objetivo, ¿ya? Porque en el fondo, ¿qué es lo que me está dando? ¿Qué es lo que me está dando la concentración? La concentración es una cuestión que se puede explicar de la misma manera que se puede explicar un tema de densidad poblacional, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, le puedo decir, mire, voy a comparar la densidad de Santiago de Chile con la densidad de Hong Kong. Entonces le digo ya, en Santiago de Chile, la densidad poblacional es esa, ¿cierto? Y si yo tuviera que dibujar las interacciones entre los distintos individuos que viven en Santiago de Chile, sería más o menos. Pero ahora, ¿no es cierto? Yo puedo irme acá y ver cuánto evidentemente muchísimos millones de millones más de gente en Hong Kong que en Santiago de Chile.
Cuando yo dibujo entonces las interacciones que existen entre ellos, tengo eso. Entonces, el mismo efecto que pasa con las concentraciones de los geles. Si yo aumento la concentración del gel, estoy teniendo este efecto, que significa que el gel es más entramado y que va a poner una mayor resistencia, porque las partículas están en una mayor densidad, pues es una mayor concentración. ¿Ve? Pero cuando yo sé, por ejemplo, que voy a trabajar con moléculas que son de tamaño más grande, que no, porque ¿qué pasa si una molécula es muy chica y yo no le hago un entramado como este? Se me va a arrancar del gel, se me va a salir soplada, ¡fum! Va a pasar rápido porque esto prácticamente no le va. Si yo uso en este tipo de gel una molécula, una partícula que es muy chica, va a pasar soplada por ahí, pues, porque eso no le representa oposición porque se fija que es muy chica. Para ese tipo de gel yo tendría que tener moléculas como eso. Ahí esa molécula se podría ir moviendo, qué sé yo. Mientras que ese tipo de molécula que es tan chiquitita es la que yo puedo usar, este tipo de gel con una mayor concentración. Entonces, eso es lo otro que hay que tener en mente. Ya, lo otro que hay que tener en mente, entonces, que uno hace los geles según lo que uno esté trabajando. ¿Ya? Y por eso que existe aquí, entonces, ve con qué porcentaje yo tengo que trabajar según el tamaño de aquello que yo quiero separar. ¿Sí? ¿Me siguió o Ya. no me siguió? Sí, profe, ahora sí. ¿Sí? Gracias, profe. Perfecto. Muy bien, muchachos, de eso se trata. ¿Más preguntas? ¿Hay más preguntas? No more questions? Profe, Sí. Catherine, diga. preguntar en el grupo, no me respondí. ¿A qué hora es específicamente la prueba? La prueba el lunes. Sí, ¿a qué hora? Déjeme mirar el papel donde lo anoté. A las 18 horas. Eso dice acá, lunes 15 a las 18 horas. Sí, ¿Vamos? sí, profe. Y también le iba a preguntar si era necesario aprenderse así todas las fuentes de las vitaminas, que estoy un poco preocupada aprender de todo eso. A ver, no entendí bien. Repite, por favor. El tema de las fuentes, o sea, de dónde se sacan cada vitamina base. No, no, no. Ah, ya. A ver, siempre, principalmente en una prueba, uno tiene que apuntar a aquella información que es de utilidad. O sea, ¿para qué es la vitamina? ¿Qué rol cumple? O al revés, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si no la tengo? Esas son las cosas que son más importantes, ¿ya? No, no el tema de las fuentes, como dice usted, que sí o no. Eso no, ¿ya? Ya. Sino que más bien como podríamos decir, la utilidad, ¿ya? De todas maneras, para, para seguir ayudándolos en el proceso de ir preparando la prueba, les voy a subir esto que es otro formato y tipo de prueba, ¿ya? Y la otra adaptación es múltiple. Esto es verdadero y falso principalmente, lo cual en el fondo me obliga a manejar más información. Esa es la ventaja de una prueba de verdadero y falso, desde el punto de vista de cómo uno estudia, ¿no? Yo tengo que saber más para contestar una prueba de verdadero y falso que para contestar una prueba de opciones múltiples. No sé si se habían dado cuenta de eso. Por eso que es bueno que también ejerciten con este tipo de pruebas. Ya, les digo honestamente, yo no voy a hacer este tipo de pruebas, pero es bueno para estudiar este tipo de pruebas. ¿Ya? Y lo otro que también ayuda a tener bien claro los conceptos generales es las pruebas cuando uno hace términos variados. Entonces también van a tener en esta prueba, este ítem para ir repasando sus conceptos. ¿Ya? Aquí
Se fijan, en el fondo prácticamente todas y cada uno de estos son definiciones. Tengo 18 definiciones de las cosas que tengo en el lado de la columna A. ¿Ok? Y luego, además, para que terminen de preparar la prueba, bueno, como la prueba es el lunes a las 18, el lunes a las 18. Ya no importa. Entonces, lo que se puede hacer, porque igual es válido, bueno, al tiro digo eso. Y aquí lo otro que entonces les puede ayudar a preparar la prueba es este cuestionario, que va apuntando directamente, ¿no es cierto?, de otra manera a los temas ya. ¿Qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que no sé qué? ¿Qué es lo que no sé cuánto? ¿Qué son tales cosas? ¿Qué es lo que no son? Etcétera. Así que eso también se lo voy a subir, ¿ya? Y como no tenemos clases antes de la prueba, entonces lo que podemos hacer, si a ustedes les parece, el día lunes, en vez de partir a las 18 horas, por aquí, por el Zoom, nos podemos juntar a las 5:30. Si alguien tiene consultas o dudas de este trabajo, de la prueba que acabo de mostrarle o de este cuestionario, o si no, la otra opción sería la siguiente. La otra opción sería, bueno, está el WhatsApp, está la intranet y está el correo. Entonces pueden ir trabajando y si el día sábado, el día domingo, les surgen consultas, bueno, entonces usted me manda un mensaje, me puede, no sé, pues, por ejemplo, escribir un correo y decir, profe, mire, aquí le explicito todo lo que tengo duda, ya, tengo duda con esto, con esto, con esto, no sé qué. Y en paralelo me mandó un WhatsApp. Entonces me dice, profe, le mandé un mensaje. Entonces yo voy a entrar al correo, le reviso lo que usted hizo y yo se lo mando de vuelta. Y así sabe bien si respondió de la manera adecuada o no. De esa forma también, entonces, evidentemente hay mayor seguridad a rendir una buena prueba. Eso les ofrezco, ¿ya? Les subo entonces, les voy a subir esas dos cosas para que sigan preparando la prueba. No se olviden que también tiene que ser su repasada de vitaminas, sales y minerales. Y entonces si surgen dudas, ustedes me las pueden hacer llegar y me avisan y yo puedo responder esas dudas o revisar el trabajo que hayan hecho. Aunque les parezca un poco exagerado, pero es algo que yo hago siempre. ¿Ya? El alumno me manda en el cuestionario, yo lo reviso y se lo mando de vuelta. Y es la única manera que yo tengo la certeza que están haciendo bien el cuestionario, porque hay algunas personas que en su mejor intención, bueno, contestan el cuestionario, obviamente, pero nadie se lo revisa. Entonces, y son tan buena gente que después a la Laurita, al Pepito y al José y al Raúl le prestan su cuestionario. El resultado, y entonces yo tengo todos esos individuos que cometen el mismo error en la prueba. ¿Por qué? Porque responden en base a un cuestionario que está mal contestado. Eso ha pasado varias veces. Entonces yo sé al tiro quién le prestó el cuestionario y quién. Porque es increíble, contestan lo mismo y con la misma redacción y todo, pero es una respuesta que está mala. Por eso que es súper bueno el hecho de cuestionario, hacerlo, pero también es bueno en tanto en cuanto hayan dudas, preguntar esas dudas. Yo sé que ustedes son súper listos y que no van a tener problemas con la mayoría de las preguntas, pero si hay alguna que lo confunde o a lo mejor yo hice mal la pregunta, entonces usted me pregunta directamente, profe, aquí, ¿para dónde apunta esto? ¿Quiere saber de esto, esto? No sé qué. Yo contesté esto. ¿Está bien o no está bien? Y así, bueno, ojalá que todos se saquen un 7 en la prueba. ¿Qué tal? ¿Es posible o no? Esto es fácil, ¿no? Ustedes que son del área biológica, me imagino que no les es muy difícil la biología, ¿no? Sí, hasta ahora es lo más fácil de todas las asignaturas. ¿Ve? ¿Qué le dije? Apoyo a la Liz. Ya, más duda entonces, todavía nos quedan algunos minutitos. Lo Profe, otro que... Sí, dígame. una consulta respecto a cómo va a ser la prueba, si va a mandarlo a través de la misma página que nos ha mandado las pruebas formativas, por Google Forms, creo que era, o no. Así va a Sí, ser la prueba. así Ya, es. y entonces,
¿La página se va a cerrar sola en el tiempo de la La prueba? página, O, la página no se cierra sola, la página uno la programa. Entonces, pero, a la hora que yo digo que se cierra automáticamente y pero deja usted de la va a recibir cerrar. respuesta. Claro, yo la tengo que cerrar. Y cuando se cierra, significa que todo aquel que no mandó la prueba en ese tiempo tiene la nota mínima, obviamente. Entonces, ¿qué podemos aprender de eso? Bueno, que si me faltan 2 o 3 y se me está dando la hora, mejor envío lo que tengo a correr el riesgo de que no pueda enviar nada, ¿ya? Pero en general es más el tiempo que uno consigna para la prueba que el que necesitan. O sea, la prueba no es difícil. Menos si ustedes hacen todo este trabajo del que hemos estado hablando ahora y que les acabo de mostrar. Si usted está haciendo una prueba formativa, está haciendo un cuestionario, está haciendo la otra prueba, es indudable que va a llegar bien preparado y entonces en un 2x3 va a hacer la prueba. Mm. Y la prueba Profe, ¿y no puede ser. cuánto ¿Mm? dura la prueba? ¿Cuánto tiempo dura la prueba? Depende del número de preguntas porque yo no he hecho la prueba, pero al menos 1 hora. Ah, ya, profe. Por lo menos 1 hora dependiendo del número de preguntas. Ahora, si yo hiciera 20 preguntas, por ejemplo, sería súper poco para la cantidad de materia. 45 minutos bastarían y sobrarían. Ya, profe. Gracias, profe. Pero el tiempo es en relación al número de preguntas. Eso tiene que ser así, es una cuestión pedagógica. Bueno, yo soy profesor, ¿ya? Se supone que por parte baja un profesor debe consignar 1 minuto y medio por cada pregunta que hace. 1 minuto y medio. Entonces, si yo tengo 20 preguntas, la prueba no puede ser de menos de 30 minutos. De 1 minuto y medio por pregunta. Y eso hay no una escala, pero uno sabe que esa es más o menos la métrica. Y uno le pone un poquito más. Por eso yo le dije recién, bueno, si tiene una prueba de 20 minutos, perdón, de 20 preguntas, 45 minutos. O sea, estoy dando 15 minutos más de lo que, perdón, si bien digo 15 minutos más de lo que dice la regla, porque la regla es 1 minuto y medio por pregunta. Porque la verdad es esa, seamos honestos. Cuando yo necesito en general más tiempo para responder una pregunta, cuando estoy inseguro, cuando no estudié bien. Pero si yo estudié bien, en 15 minutos yo hago la prueba, pues, listo, chao. ¿Ya? Independientemente de que igual uno pueda tomarse un tiempo para revisar una prueba, ya la respondí todas, ahora las voy a revisar. Pero normalmente la gente que ocupa más tiempo en una prueba, no todo el mundo, pero muchos de los que ocupan más tiempo en una prueba son esos que están harto rato mirando el techo, así. Y así como diciendo, ¿en qué hora estaba yo que no estudié? Y yo pensé que esto era más fácil. Y yo entendía todo en la clase y pensé que una vez entendido todo en la clase, bastaba y sobraba, pero no, hay cosas que necesito memorizar y estudiar y no lo hice. ¿Y ahora qué hago? No puedo ver para adelante. Tiene el pelo muy largo esta comadre. Es lo que uno ve en el aula, ¿no? Y ahí están mirando el techo, si no así como que no quiere la cosa, así como que ¿qué es lo que tiene el de adelante? Y el de adelante no le sirve mucho porque en el aula yo ocupo pruebas diferentes. Entonces el que está adelante tiene una prueba diferente que el que está, que la que tiene uno. Eso es lo que dice la experiencia, ¿no? Entonces, si ustedes preparan la prueba, lo que menos les tiene que preocupar es el tiempo, porque evidentemente que van a tener todo el tiempo necesario para responder bien la prueba, si se prepararon. Y ustedes son estudiosos, bueno, así que no. Aunque ahora no hicieron nada para la prueba, pero no muchos, pero hay varios que no hicieron nada, pero a la hora de los cubos se van a poner las pilas igual. Eso yo estoy seguro. Bien, cuéntenme, ¿qué más? ¿En qué más los Profe, puedo ayudar? profe. Ay, bueno, quería pedir si podía dar como un resumen de esto. O no que el ADN pasa como un proceso de transducción, no estoy o sea, que siempre se me va esta parte, pero que pasa primero por el ARN-HN y después pasa el ARN, no sé si M, no estoy segura. Que lo he estudiado pero no lo entiendo bien y como que tengo memoria mala. Entonces no sé si podría hacer un resumen, por ejemplo, de que del núcleo
no sé si, no estoy segura si hay una transducción o traducción aquí, y A ver. al otro y después pasen. ¿Podría explicarlo así como cortito, por favor? Por supuesto, por supuesto. Mire, una cosa que yo repito mucho, porque aunque parezca mentira, a muchos se le pierde, ¿ya? Es que todo depende del ADN, todo. Yo no puedo tener nada en la célula que yo no lo tenga en el ADN, o al revés. Yo no puedo tener algo bueno aquí, funcional, en el citoplasma, si aquí en el ADN yo tengo malo un gen. Está malo ese gen, está mutado. Por lo tanto, esto no puede existir en la célula. Son dos maneras de verlo, ¿no es cierto? Todo lo que tengo en la célula depende del ADN. O al revés, si el ADN tiene algo malo, bueno, yo no puedo tener esto acá en la célula. No lo puedo tener. ¿Ya? No lo puedo tener. Entonces, en el caso me voy a referir al mensajero, ¿ya? Que es el caso más complejo. En la mayoría de los casos, vamos a hacer los dos casos en paralelo para que se entienda. En la mayoría de los casos, en el mensajero se forma una molécula que es precursora, ¿ya? Y que antes de salir al citoplasma, sufre un procesamiento o splicing. Por eso que aquí está más chica. Y en ese procesamiento o splicing se le sacan los intrones, que son las zonas silenciosas. ¿Ya? Entonces, hay muchas moléculas como esta que yo acabo de dibujar acá, que están candidatas, ¿no? Por así decirlo, a sufrir este splicing. Hay muchas. Yo aquí dibujé una, hay muchas. Y son diferentes, porque este es una proteína de un tamaño, este de otro tamaño, este de otro tamaño, este para otro tamaño de proteína, este para otro tamaño. Entonces, como yo las miro y son distintas, son diferentes, solo por ese hecho se les llama hnRNA, que en inglés significa RNAs distintos, heterogéneos, específicamente heterogéneos, eso significa. Pero podemos usar sinónimo, ¿ve? RNA es heterogéneo. ¿Heterogéneo por qué? Porque son diferentes entre ellos, porque tienen distintos tamaños. Porque ya lo dijimos, en los mensajeros, el tamaño del mensajero depende de la proteína para cual codifica. Si yo tengo una proteína que es pequeña, el mensajero será pequeño. Si yo tengo una proteína que es mediana, el mensajero será mediano. Si yo tengo una proteína que es gigante, el mensajero será gigante. ¿Ya? Entonces, de ahí nace el término hnRNA, ¿ya? Que son los precursores de este definitivo que se llama mensajero. ¿Ya? Pero también existe, ¿no es cierto?, algunos mensajeros en que cuando se forma el ARN mensajero, y eso se llama, para tomar también lo que usted mencionó, transcripción. ¿Ya? Cuando a partir de ADN se forma un ARN, eso es transcripción. ¿Ya? Y entonces, en este caso, se transcribió ese mensajero y cuando yo lo veo que llegó al citoplasma, veo que es el mismo, que no pasó nada. Es decir, que no sufrió procesamiento o splicing. Es cierto que la mayoría de los mensajeros están en este tipo de reacciones, pero también existe este. Hay mensajeros que no sufren procesamiento o splicing. Y la respuesta, basándome en lo primero que dije, es obvia. ¿Por qué este mensajero no sufrió procesamiento o splicing? ¿Alguien me ayuda con eso? ¿Tiene intrones? Porque no tiene intrones. Ya, ¿y por qué no tiene intrones? Porque el ADN... Porque el ADN no lo tiene, pues. Eso es. ¿Ve? Entonces, hay genes que tienen intrones, hay genes que no tienen intrones. En los mensajeros, la mayoría de los genes tienen intrones, y por eso se forma un hnRNA, pero también hay mensajeros que no tienen, su gen no tiene intrones, y por lo tanto, sale tal cual hacia afuera. ¿Ya? No sé si le deja conforme la explicación. Sí, sí, profe. Algo más respecto al... Entonces, ¿y dónde... Ahí yo me pierdo acá. ¿Y dónde participaría el ARNT? O sea, después del
ahí después de que pase el splicing se convierte en ARN mensajero. A ver. Este es mensajero, punto. Sí. Mensajero. Ya, así como yo formo mensajeros, yo puedo formar transferencia. Lo que pasa es que con las transferencias también se dijo que podía sufrir procesamiento de splicing. ¿Ya? Y aquí afuera entonces, sufrió el splicing, y tengo entonces aquí la molécula definitiva de transferencia, ¿ya? En citoplasma. Y entonces, aquí afuera, cuando yo tengo un mensajero, ¿ya? Que es el que tiene la información para formar una proteína, ahí llegan y se unen al mensajero los ribosomas para empezar a leer, ¿no es cierto?, en los codones, como ya sabemos, ¿no es cierto?, la información. Y ahí, aquí afuera, este proceso en donde se lee el mensajero y se forma la proteína, eso es traducción. Cuando se forma el mensajero o cualquier ARN a partir del ADN es transcripción. Y cuando se lee un mensajero para formar la proteína, eso es traducción. Y aquí en la traducción es donde participa el ARN transferencia, porque aquí donde se va formando la proteína, va el transferencia colocando los aminoácidos en sus posiciones correctas. Ahí está la relación entre transferencia y mensajero. Y en el fondo, sin olvidarnos, si completo la idea, los ribosomas, ribonucleicos, somas cuerpos, son ARN ribosomal. Es decir, que en la traducción yo tengo los 3 ARN juntos. El mensajero que me da la información y el ribosomal con la transferencia, que son los que leen esa información y forman las proteínas. Ahí tiene como un resumen de la función de cada uno. Ya, profe, gracias. Te dejo muy claro. ¿Quedó bien? Sí, muy bien. Perfecto. Bien. ¿Quién más tiene preguntas, muchachos? Vamos, denle, aprovechemos el tiempo, quedan 5 minutos. Yo, profe, ¿en qué momento se le une la cadena de poli-A al ARN mensajero? Pues, aquí usted tiene entonces, perdón, estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Sí, ¿no? Sí, profe. Ya. Entonces, como dijimos hace un rato, todo parte del ADN. ¿Ya? Y entonces hago transcripción, ¿verdad? Entonces, tin, 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 tin. Y saqué entonces la información del ADN para fabricar lo que clásicamente llamamos mensajero. Después que saqué la información del gen del ADN, o sea, después de la transcripción, se agrega la cola de poli-A y el capuz o cap. Después, son, como digo yo, señalética. Es la manera de que la célula sabe que este es un mensajero y no otra cosa. Por eso que yo en el video digo, para que lo entendieran, digo, si yo tengo una ARN de transferencia de 90 nucleótidos y un mensajero de 90 nucleótidos, ¿cómo sabe la célula cuál es cuál? Si los dos tienen 90 nucleótidos. Bueno, fácil, porque al mensajero, una vez que se transcribe, se le pone la cola de poli-A y el cap o capuz polinucleotídico. Ahí se pone. Pero no está esa información en el ADN. Como sí está, ¿no es cierto? Si este mensajero tuviera intrones, entonces, si estos son los intrones, esos intrones sí están en el ADN. Si no, no podrían estar en el mensajero, obviamente. Los intrones sí están en el ADN, pero el cap y el capuz no están en el ADN. Ese se colocan después como una forma de marcar e identificar la molécula y que toda la maquinaria celular pueda reconocer en esa molécula a un mensajero. Para eso son la cola de poli-A y el capuz. ¿Estamos? Entonces, eso se hace antes del splicing. Claro. Claro. Mm. Claro. Entonces sucede el splicing y el Eso se mantiene ARN... hasta el final. Eso se mantiene hasta el final. Incluso acuérdense que yo les dije que
que se ocupa la cola de poli A para separar los ARN en las células. Lo puedo separar de los otros con una técnica súper sencilla, aprovechándome del hecho de que yo tengo aquí entonces todas esas A presentes. Sí, exactamente. Ahí este tipo de segmento acompaña bien adelante el proceso. O sea, cuando, lo digo de esta otra manera, cuando esta molécula se va al núcleo, perdón, se va del núcleo al citoplasma, va, independientemente que haya sufrido intrones, perdón, procesamiento o splicing, va con la cola de poli A y va con el capuz, porque es un mensajero. ¿Te fijas? Sufrió splicing, pero sigue siendo un mensajero, sigue teniendo esto que lo identifica, ¿ya? El cap y el capuz. ¿Vamos? Una última cosa. Entonces, cuando sufre el splicing en el núcleo, ¿esto se convierte en ARN heterogéneo? No. A esta molécula que sufre el splicing se le llama hnRNA. Esta, que fue la que se formó del ADN, que tiene los intrones, este es el hnRNA. Y cuando sale ya procesado, entonces tengo el mensajero definitivo. Por eso que se dice, y tal cual sale en el texto, los hnRNA son los precursores nucleares de los mensajeros. ¿Ve? Es decir, a partir de aquellos de los cuales se forman los mensajeros. Precursores nucleares, en el núcleo. Y después sale y tengo el mensajero afuera. ¿Ya? Y como son muchos, como decía hace un rato, como son muchos de muy distintos tamaños, por eso que se les llama RNAs heterogéneos. Solo por ese hecho. Y ese mucho tiene que ver, y el tamaño tiene que ver con lo que dije hace un rato, porque los mensajeros no son todos iguales. ¿Por qué? Porque el tamaño del mensajero depende de la proteína para quien codifica. Entonces, si yo tengo una proteína que es chiquitita, yo no puedo tener un tremendo mensajero. No, pues sí, es proporcional. ¿Ya? Por eso dice la regla, el tamaño de los mensajeros depende de la proteína para la cual codifica. Eso. ¿Estamos? Estamos, profe. Muchas gracias. Bueno, tengo entendido que ahora tienen clase, por lo que me dijeron la última vez. Así que me llegó la hora. Bien, les dejo tarea entonces. Voy a subir yo ese material y nos estamos comunicando cualquier cosa. ¿Ya? Nos vemos. Que estén muy bien. Cuídense. Hola, profe, muchas gracias. No, Chao, profe. profe. Chao, profe. Gracias. chao. Chao, profe. Chao.